Radial Puerto Seguro con su servidor el pastor Raúl Castro. En esta hora queremos darle una calurosa bienvenida a un programa más que esperamos de antemano sea de gran bendición a su vida. Así que les saludamos de una manera muy especial. Recuerde, estamos transmitiendo desde Puerto Arturo, Texas. Transmitimos localmente a través de Radio Vida, la 1150 AM, y también Radio Vida, la 95.5 FM. También estamos transmitiendo a través de esta vasta cadena de emisoras que en esta hora también se conectan para transmitir nuestra programación. Recuerde, también estamos transmitiendo a través de la red, a través del www.radiovida1150.com en cualquier país, en cualquier nación del mundo. Así que si usted nos está escuchando a través de la red, les saludamos. Así que en este momento, pues queremos saludar siempre, como siempre, a todo nuestro auditorio. Usted que nos escucha en la República Mexicana, les saludamos de una manera muy atenta. Si usted nos está escuchando aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, de la misma manera. Y también a usted, querido amigo, hermano, que también día con día se conecta a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, para ver la transmisión. También les saludamos y bendecimos su vida. Le recordamos, si este video viene a ser de bendición, si una palabra que aquí se comparte trae sentido, identidad a su vida, le anima a vivir para Dios, no dude por favor en compartir este video. Muy bien, vamos en esta hora a estar terminando el tema que hemos estado tocando esta semana, un tema muy interesante. Recuerde, estamos llevando a cabo una serie de sermones, una mirada hacia el futuro. Este es el tema número 4 en serie, titulado La iglesia que perdió lo más importante. La iglesia que perdió lo más importante. Y obviamente desde el título podemos darnos cuenta que como iglesia, aquellos que somos la iglesia del Señor el día de hoy, tengamos mucho cuidado el tiempo en el cual estamos viviendo y no cometamos el mismo error de la iglesia de Éfeso, que cuidó todo, pero perdió lo más importante. Estamos usando Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 y 2 en su primera parte, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Bueno, dijimos, esta semana hemos estado hablando del mensaje que el Señor le da a Juan, dirigido a una iglesia específica, la iglesia de Éfeso. Ahora, a este tiempo se le ha llamado el tiempo de la iglesia primitiva o la iglesia apostólica. ¿Por qué la iglesia apostólica? Porque fue la que fue establecida, ¿sí?, bajo la dirección obviamente del Espíritu Santo, pero Dios usó a los apóstoles. Entonces es la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Hemos estado hablando a través del tema que estas 7 iglesias del Apocalipsis representan 7 etapas de la historia de la iglesia desde su nacimiento hasta el día de hoy. Ahora, de todas ellas que se mencionan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, esta es la única que se hace referencia a los apóstoles. De ahí para allá, pues simple y sencillamente no se hace una referencia. Y obviamente este tiempo cubre desde el día del Pentecostés, o sea, desde el año 30 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Entonces, esta etapa, la etapa, dijimos, apostólica, la etapa de la iglesia primitiva, era un tiempo. Esta iglesia describe el inicio de la iglesia y cómo esta, por el descuido, obviamente, y vamos a analizarlo a través de este tema, pues perdió lo que más debería de haber cuidado. Ahora, cuando entramos ya directamente, recuerde, el Señor es el que visita la iglesia. Él sabe cómo vive el día de hoy y cómo vivió el día de ayer la iglesia, y Él es el único que puede catalogarnos, que puede ver lo bueno, lo malo, sucesivamente. Entonces nos damos cuenta que porque el Señor llegó a la iglesia, vio ciertos detalles
Y en primer lugar, nos damos cuenta que esta iglesia recibe un elogio, ¿sí? Un reconocimiento, ¿no? Algo que el Señor resalta de la iglesia, pues algo que resalta es que la iglesia era sumamente trabajadora. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en su primera parte, donde dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia. Entonces el Señor, Él conoce el trabajo y la obra de la iglesia, conoce nuestra labor, lo que hacemos y lo que no hacemos, y también aquello que le ponemos atención y aquello que dejamos de hacer. Entonces, algo que resalta, dijimos, de esta iglesia en particular, inmediatamente, es ese esfuerzo. Una iglesia trabajadora, una iglesia evangelizadora, una iglesia muy dinámica, muy activa, y también conoce la paciencia de esa iglesia. Debemos de entender que el Señor conoce la paciencia de su iglesia el día de hoy y la paciencia de usted, mi paciencia como creyentes del Señor. Ahora, cuando escuchamos el término paciencia, este término muchas veces pensamos que paciencia es simplemente sentarnos y decir aquí espero. Pero paciencia es sinónimo de perseverancia. Amén. Paciencia es sinónimo de perseverancia. O sea que al decir la iglesia fue paciente, quiere decir que la iglesia perduró. Quiere decir que la iglesia no se detuvo ante las circunstancias de la vida. Y hoy más que nunca, como iglesia debemos, y como individuos debemos de aprender a ser pacientes. Y obviamente dijimos, el ser pacientes también significa perseverantes. ¿Qué significa? Que no nos va a detener ni el coronavirus, ni las carestías, ni los problemas, ni las circunstancias, ni las crisis. Nada ni nadie debe de detenernos. Me gusta una traducción más reciente de este mismo versículo que hemos hablado, donde nos dice: yo sé todo lo que haces, o sea, conozco todas tus obras. Dice que trabajas duro y nunca te rindes. Wow, nunca te rindes. Esa es la palabra, obviamente, que podemos nosotros traducirla como paciencia. Una persona paciente no es una persona inactiva, no es una persona sin ningún interés, ningún dinamismo. Una persona paciente es una persona que nunca se rinde. Ahora, ¿cómo es usted como cristiano? ¿Es una persona que el día de hoy está siendo fiel a Dios a pesar de las circunstancias que nos rodean? ¿O simplemente usted ha detenido la marcha? ¿Usted se ha desanimado? Oiga, yo le animo a que de una manera única usted sea una persona que resiste. Paciencia en el idioma original del Nuevo Testamento significa permanecer debajo, sostenerse firme frente a cualquier dificultad. Esa es la traducción o el significado, mejor dicho, de la palabra paciencia en el idioma griego original del Nuevo Testamento. Entonces, recuerde, como lo hemos estado anunciando a través del tema, esta iglesia no vivía en la mejor ciudad. Ya dimos dos temas en los cuales hablamos sobre el trasfondo, sobre el contexto religioso de la ciudad de Éfeso, y nos damos cuenta que no era nada grato. Había una idolatría, había hechicería. La iglesia en sí estaba en medio de un enjambre de demonios, ¿sí? El ambiente era un ambiente muy nocivo. El paganismo estaba por todas partes, mas sin embargo, la iglesia se mantuvo firme, se mantuvo fiel en los momentos más difíciles, escúcheme, de la historia de la iglesia. ¿Sabe? Cuando la iglesia inicia en Jerusalén, de repente se desata una gran persecución por los emperadores romanos tratando de detener esta poderosa iglesia que conquistaría al mundo. Y ¿sabe? Hicieron todo el esfuerzo, pero la iglesia perduró.
La iglesia tuvo paciencia, la iglesia no se rindió. Y dijimos, a partir del 54 después de Cristo, con el emperador Nerón, hubo una persecución generalizada en contra de todos los cristianos. Y sabe, la iglesia de Éfeso se había negado a inclinar su rodilla delante del emperador, delante de este hombre impío que trataba de detener la iglesia, y se habían mantenido una vez más firmes, sin rendirse, con paciencia en este tiempo. El doctor M.R. Dahan dijo: venir a Cristo no cuesta nada, seguirle cuesta algo, pero servir a Cristo cuesta todo. Y esta es una realidad que tenemos que nosotros entender. Ahora, la iglesia no solamente recibe un elogio de que era trabajadora, en primer lugar, muy trabajadora, y en segundo lugar, era una iglesia que no se rendía. Y yo creo que estas dos cualidades como iglesia el día de hoy debemos de entender que debemos poseerla. Como iglesia, la iglesia del día de hoy debe ser una iglesia que trabaja, una iglesia que se esfuerza, una iglesia que continuamente está creando, que está continuamente trayendo nuevos proyectos y obviamente que evangeliza. Y en segundo lugar, como dijimos, una iglesia que perdura. Hoy no podemos rendirnos, hoy no podemos sucumbir. En este tiempo de crisis, la iglesia debe brillar con una magnitud impresionante. En segundo lugar, ¿qué es lo que recibe? Recibe un reconocimiento. Nos dice en el versículo 2, en su segunda parte, que no puede soportar a los malos. O sea, una cualidad que se distingue y que obviamente el Señor resalta esa cualidad de la iglesia de los Efesios, es que era una iglesia fiel en la doctrina, ¿sí? Esta iglesia se mantenía muy firme en la doctrina correcta. Era una iglesia que tenía un fuerte ministerio de enseñanza, como lo hemos hablado en los temas anteriores. El apóstol San Pablo es el que la funda. El primer pastor vino a ser Timoteo. Estuvieron grandes personajes como Apolos, como también Juan el teólogo, el que escribe el libro de Apocalipsis, sucesivamente. Entonces tenían un liderazgo impresionante, y obviamente todo lo que habían aprendido hasta ese momento, ¿qué es lo que hace? Simplemente son fieles a esa doctrina. Era una iglesia fiel a la disciplina. Nos dice en el versículo 2, en su tercera parte: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces dijimos, una vez más, esta iglesia practicaba la disciplina en la iglesia. La congregación se vio afectada por diferentes falsos apóstoles, líderes falsos, mucha traición, y que metían sectas, herejías. Mas sin embargo, la iglesia tuvo la capacidad de reconocer estos falsos individuos que traían otro tipo de corriente doctrinal. Y también en tercer lugar recibe otro elogio. Y nos dice que era una iglesia sufrida, de acuerdo al versículo 3 de este mismo capítulo de Apocalipsis. Y nos dice, y ha sufrido. ¿Qué es lo que vio el Señor en la iglesia de los Efesios? Que era una iglesia que había sufrido, o sea, había pagado el precio. Dice, y has tenido paciencia, ahí está, o sea, has perdurado, no te has rendido. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, algo único que nosotros podemos aprender de esta iglesia es eso. Decíamos en uno de los temas anteriores, hablar de la iglesia de Éfeso era hablar de la iglesia perfecta. De alguna manera la gente lo pensaba. Era una iglesia envidiable, era una iglesia punta de lanza, era una iglesia ejemplo para las demás en todo el territorio. La gente quería imitar esa fe, se veían grandes cosas, o sea que la imagen que reflejaba esta iglesia era una imagen positiva. Todo el mundo la alababa, todo el mundo veía un potencial, un liderazgo, una capacidad. En todo el sentido de la palabra, era la iglesia donde todos querían congregarse, todos. Pero sabe,
Lo más tremendo de esto es de que Jesús llega a visitarla. Y sabe, quizás los demás veían la acción, el trabajo, la multiplicación, el discipulado, los eventos, los conciertos, las conferencias, como usted quiera llamarle en el día de hoy, mas el Señor llega a revisar el interior de la iglesia y encuentra un detalle. Vamos a verlo más adelante. Entonces, esta iglesia sufrió a lo largo de la historia y también dice, aborrecen lo que el Señor aborrece, o sea, disciplina en la doctrina, en lo que habían sido enseñados. Cuando trataba de entrar una mala doctrina, inmediatamente la reprendían, conocían, tenían un discernimiento impresionante. Cuando llegaba un falso ministro, un falso apóstol, inmediatamente le cerraban las puertas. Dice, y aborrecen lo que el Señor aborrece. Algo muy importante es que el Señor siempre mirará en su iglesia que como iglesia nosotros vamos a aborrecer lo que el Señor aborrece. No podemos nosotros amar lo que Él desprecia, para nada, lo que Él aborrece. En el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Ahora, estos nicolaitas era un grupo, una secta que empezó en Antioquía. Y de ahí hizo una gran idolatría y empezó a infiltrarse en las iglesias. ¿Cuál era el problema de los nicolaitas? Es que simplemente ellos decían que lo que haga uno en su cuerpo o con su cuerpo no afecta en lo mínimo lo espiritual. Y era una doctrina muy peligrosa. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había una inmoralidad exagerada. Habían prácticas que eran repudiadas por el Señor y estos sostenían que la persona podía hacer lo que quisiera en su cuerpo, eso no le afectaba en lo espiritual. Bueno, esa secta, esa doctrina que trató de entrar a la iglesia simplemente no tuvo éxito. Fue desechada tajantemente. Entonces, hasta aquí podemos darnos cuenta de que el Señor, aquí no eran las personas, no eran los individuos. Él elogia de una manera impresionante cada uno de estos detalles. Ahora, ¿cuántos admiramos esta iglesia hasta aquí? Y decimos, yo quisiera ser esa iglesia. Quisiéramos ser esa congregación trabajadora, que resiste, que es punta de lanza, que está continuamente haciendo historia sucesivamente. Pero sabe, una vez más, como lo dijimos anteriormente, ellas habían creado una reputación. Y el hecho de que una iglesia sea grande, una iglesia sea muy popular, no necesariamente quiere decir que es una iglesia que está apegada a Cristo Jesús. Y hoy más que nunca, yo creo que esta pandemia nos enseña mucho, iglesia. Yo creo que esta pandemia, como que el Señor hace un alto y dice, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué están haciendo con mi iglesia? ¿Cuántas iglesias que han tenido un éxito impresionante, que han estado en televisión, en las redes sociales, que todo el mundo habla de ellas, que son iglesias grandísimas con multitud de gente? Y decimos, wow, ¿cómo quisiéramos ser como esa iglesia? Pero sabe, el Señor llega y Él analiza las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que motiva a esos líderes o a esa congregación a hacer lo que hace? Y vemos que después del Señor resaltar los elogios, los reconocimientos, llega a un detalle. Hay una condenación para esta iglesia. El problema era que había hecho todo, pero había dejado lo más importante. Había dejado su primer amor. Miren lo que dice el versículo 4. O sea, eres trabajadora, eres esforzada, haces esto, una iglesia muy activa, pero, oiga, esa palabra, pero, o sea, como cuando estamos presentando a lo mejor un examen de admisión o un examen, ¿no?, para X carrera, qué sé yo, y dice, sabe, todo me gusta, pero... Ese pero es que hay un detalle que no está bien. Ahora, esta palabra la dice Jesús, no la dice el hombre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto, oiga, nos impresiona. Decimos, ¿cómo es posible que una iglesia que tenía todas las cualidades, que era trabajadora, que tenía gente, que evangelizaban, que hacían todo lo que la iglesia debe de hacer, cometió un error tan grande?
olvidar el primer amor. Esto no lo podemos nosotros entender. Tenían todo, vivían apasionados. Recuerda, esta fue la iglesia del primer siglo, la iglesia renaciente, la iglesia que conoció por primera vez el amor de Cristo Jesús y que, oiga, esto los animó a evangelizar al mundo entero. La iglesia primitiva evangelizó todo el mundo conocido en pocos años. ¿Qué fue lo que impulsó a ellos? Bueno, el primer amor. ¿Recuerda usted su primer amor? Cuando vino a Cristo Jesús, cuando sintió que sus pecados fueron perdonados, su vida cambió, aún cada día, cada mañana lo veía como algo totalmente diferente. Bueno, la iglesia sí empezó, pero sabe, la iglesia llegó a caer en la rutina. Algo sucedió en la jornada, hubo un descuido muy delicado. El Señor no dice, te falta esto, te falta lo otro, y le puso 10 inconvenientes para nada, solamente una cosa, pero esa cosa era mortal, era una que condenaba a la iglesia. Se trataba de una muy seria: has dejado tu primer amor. Entonces recordamos el gran mandamiento dado por el Señor en Mateo capítulo 22 versículo 37 al 39. Dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos habían abandonado el primer amor, sin el cual todo lo demás no sirve. Ahora, abandonar el primer amor, vamos a analizarlo. Oiga, lamentablemente no tenemos mucho tiempo y tengo todavía mucho que hablar sobre este tema. Vamos a ver qué podemos cubrir. Sabe, la palabra que el Señor les dice, has dejado, se puede traducir, has abandonado. Es muy diferente, ¿no? Hay mucha gente que dice el día de hoy, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha dejado. Y sabe, eso no lo vamos a encontrar en ningún momento. Nosotros somos los que abandonamos al Señor. Entonces Él dice claramente, ¿no? Has dejado. O sea, ¿qué quiere decir? Has abandonado. No es que yo te haya abandonado, no es que yo te haya descuidado, le dice el Señor a la iglesia, sino tú me has abandonado. La palabra dejado es la palabra griega afini y es irse, es abandonar, es partir. O sea, después de conocer la verdad, después de conocer a Cristo Jesús, simplemente dar la espalda y abandonar al Señor. Hace hincapié en un acto del cual uno es personalmente responsable. Esto no hay excusa. No podemos quejarnos. ¿Cuánta gente ha abandonado la fe en Cristo Jesús? ¿Cuánta gente se ha enfriado el día de hoy? ¿Cuánta gente dijimos que ha sido, ella misma ha decidido alejarse del Señor? Sí, por problema, por crisis, por circunstancias, usted llámele como sea, mas sin embargo, ellos han decidido. La maldad, nos dice la Escritura que en los tiempos que estamos viviendo, la maldad tendrá una influencia impresionante que va a ocasionar que el que no esté maduro en Cristo Jesús simplemente se va a enfriar. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y sabe, eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuánto creyente que tiene años, 40 años, 30 años en el Señor, que hablan de los inicios, que hablan de los grandes avivamientos, que hablan de aquellos tiempos de ayuno y oración cuando eran jóvenes, y el día de hoy simple y sencillamente no se congregan? ¿Por qué? Porque no han encontrado la iglesia perfecta. ¡Qué error tan más grande! ¿Qué pasará en aquel día con todo este tipo de personas indiferentes, que, como dijimos, no se retiran al mundo, pero no se congregan? Han puesto una barrera, han creado un muro en el cual no pueden experimentar más la gracia, el favor del Señor por sus propias actitudes. Y da vergüenza este tipo de personas. Lo hemos dicho, los años no es una señal concreta de madurez.
Si alguien se acerca y le dice, ¿qué tan maduro es usted? Bueno, pregúnteme cuántos años tengo en el Señor. Hay gente que conoce la Biblia al revés y al derecho, pero cuando usted trata con ellos, cuando enfrentan una crisis, da vergüenza ver cómo estos reaccionan, ¿sí? Como un niño teniendo 30, 40 años de conocer al Señor. Y sabes, se sienten que todos lo saben, como un mocoso, como uno que tiene 4 o 5 años me puede decir algo a mí que tengo 40. Mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, esto no es amor perdido, sino es amor dejado, amor abandonado. Y sabe, esto sugiere problemas, circunstancias. Y hoy, más que nunca, la iglesia del día de hoy, igualmente como individuos, debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Qué hay detrás de un ministerio? ¿Qué hay detrás de un trabajo? Detrás de los talentos. ¿Cuánta gente hoy quiere ser famosa, quiere ser popular, quiere ser reconocida, quiere estar en las redes sociales, quiere estar en primera plana, quiere ser el mejor músico, el mejor director de alabanza, el mejor conferencista, el que tiene más views, el que tiene más likes, el más popular en las redes sociales? ¿Y cuánta gente el día de hoy es alabada, adorada hasta cierto punto? Que todos sus videos estén derechos o estén chuecos. Siempre tiene un me gusta, sin analizar el motivo, las razones que están detrás de ese trabajo. En aquel día va a haber muchas sorpresas cuando estemos delante del Señor y sean abierto, ¿verdad?, las intenciones del corazón, qué es lo que había detrás de todo ello. Que el Señor nos ayude a ser más transparentes hoy que nunca y que no tratemos de ser famosos, no tratemos tengo las más habilidades, no, para nada, sino que sepamos que lo que motiva nuestro servicio a Dios es nuestro amor hacia Él. Y no se preocupe tanto por los dones, la forma de predicar, la forma de cantar, la forma de hacer iglesia. Preocúpese que usted tenga una relación óptima con Cristo Jesús, que usted tenga ese primer amor viviendo fresco día con día en su diario vivir. Bueno, lamentamos que el tiempo ya nos ganó, todavía nos falta mucho de este tema, pero el tiempo ya no nos alcanzó. Así que antes de cerrar, como siempre, hacemos este fragmento para invitar a todos los amigos simpatizantes a que vengan a Jesús. Hoy es un tiempo muy importante, el amor de Dios, ese amor eterno, ese amor dulce quiere llegar a su vida para que usted experimente ese primer amor en usted. Quisiera hacerlo, mi amigo, mi amiga. Hoy el Señor le hace esa invitación. Cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra y diga: Padre Celestial, en esta hora yo quiero experimentar tu gran amor. Te pido perdón por todos mis pecados. Ven a mi vida y haz de mí una persona completamente nueva por Cristo Jesús. Amén y amén. Padre bueno, en esta hora te pido una bendición especial por toda la audiencia, por todos los amigos que nos escuchan y nos ven a través de los diferentes medios. Cualquier crisis, cualquier preocupación, cualquier problema legal, cualquier problema emocional, espiritual, financiero, en esta hora suple maravillosamente, trayendo consuelo, trayendo fortaleza, trayendo convicción. Y ayúdanos el día de hoy, Señor, sí, a ser como la iglesia de Éfeso en sus inicios, una iglesia trabajadora, una iglesia con una doctrina disciplinada, una iglesia eficaz, una iglesia muy trabajadora, pero enséñanos también del grave error que ella cometió de haber abandonado el primer amor. Que día con día, Señor, nos hagamos un autoanálisis y podamos ver qué es lo que motiva lo que nosotros hacemos, qué está detrás de nuestro trabajo, de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de lo que hacemos. Que seas tú, Señor, y que no sea el deseo de fama, el deseo del dinero, el deseo de ser popular, sino que sea limpio nuestro corazón, porque solamente los de limpio corazón podremos ver a Dios. Que aprendamos del pasado para no cometer los mismos errores el día de hoy, y ayúdanos
Ayúdanos a amarte, Señor, que ese primer amor sea algo continuo y no renunciemos a nuestra fe por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias en esta hora por su sintonía, por vernos y escucharnos. Recuerde, ayúdenos a compartir este video. En esta hora el pastor Raúl Castro se despide deseando que tenga un excelente y bendecido día.